Estás viendo La Quinta Columna. Vamos a seguir hablando de Salvador, pero un vídeo que has colgado de abducciones de Madalena del Amo en el año 2017, que ella consideraba que era el tema, digamos, brillante a tratar, estrella, dentro del ámbito de la ufología y del misterio. De lo que ellos han hecho llamar misterio, que ahora ya sabemos que no. Vamos a escucharla. Yo consideré que era el tema más importante y que nos podría llevar a saber qué es lo que realmente ocurría, ¿no? Yo tengo una opinión respecto a esto. En el año 80 y por los años 80 se avanzó muchísimo en abducciones, estaba habiendo muchísimos casos. Había grandes investigadores, por ejemplo, como Bob Hopkins, había David Jacobs, por ejemplo, John Mack, el profesor de psiquiatría de Harvard, que lo asesinaron, hay que decirlo así, estamos entre nosotros, hay que decirlo claramente, que curioso. En un campus de una universidad que hay que circular a 20 o a 30 y de repente muere atropellado. Es muy raro, ¿no? Y esto nunca se aclaró. Claro, previamente lo habían desprestigiado. Había llegado una periodista, no sé si de un periódico importante de Estados Unidos, y se había hecho pasar por abducida. Y bueno, para luego acusarlo de que de alguna manera él... ¿Te das cuenta? Aparece una aparentemente víctima. Es que a nosotros a la Quinta Columna también nos ha ocurrido eso. O sea que nos aparece una víctima de las neurotecnologías. Es la forma que tienen de infiltrarse. Yo cada vez me fío menos. Le digo a María, creo que lo dije allí, cualquier cosa que nos puedan dar, lo tiras a la basura, en el sentido de figuritas y demás, porque ya, en fin, No te tenemos que fías de guardar nada. ciertas precauciones, sí. Vamos a seguir con el vídeo. Él había conducido con las respuestas, etcétera, ¿no? Había otro investigador que era Bob Hopkins, que también investigaba cantidad de casos. Y también, bueno, pues lo desprestigiaron. Le pagaron una cantidad de dinero muy importante a su compañera Carol, a la que Freixedo y yo conocimos, y también a Jacobs, que era el hombre que también más sabía de abducciones por ese tiempo. ¿Qué ocurrió? ¿Y por qué estaba habiendo tantas abducciones? Bien, independientemente de la abducción en sí, de seres extrahumanos y demás, yo creo que en ese tiempo se estaba investigando mucho sobre el chip, sobre los implantes. Anda. Y yo creo que tocaron fondo. Yo creo que tocaron fondo porque vieron efectivamente que algunos abducidos pues manifestaban estar en contacto con gente, con militares, revelaban que había militares, también extraterrestres, y bueno, en ese tiempo estaban trabajando en este tema, y estaba habiendo muchas abducciones, pero abducciones de humanos, precisamente para probar los chips y todo eso. Y de hecho, bueno, pues salieron un libro muy importante, MILABS, Military Abduction, de los doctores Lamer, donde hace una perfecta diferencia entre características de las abducciones, digamos, reales y las abducciones perpetradas por servicios secretos o determinadas agencias gubernamentales. Y eso era muy peligroso y por eso se cargaron las abducciones. Ella lo que está diciendo aquí, José Luis, es que aparte de las famosas abducciones por parte de seres o entidades energéticas que toman la apariencia alienígena, también los propios militares, como encubridores de este tipo de entidades, han hecho es decir, los han utilizado un poco como vasallos, si es que realmente no estamos hablando de híbridos también a alto rango militar, que también puede ocurrir. Eso es. Seguimos un poquito que termine. Y bueno, se cargaron las abducciones y curiosamente salieron a la palestra los Anunnaki, que luego, el tiempo después, todo el mundo hablaba de Anunnaki. Y de hecho hay muchísimos grupos hablando de Anunnakis, que sí, que está muy bien, pero que bueno, que fue una jugada maestra de los que gobiernan el mundo.
que son ellos. Aquí, Ahora lo sabemos. exactamente. Aquí para que veas. Esto es sencillamente una muestra más de esa evolución que tienen en el control mental de la población. Es decir, pasas de abducciones, que también publicas, etcétera, a los Anunnakis, por ejemplo, y ahora ya has visto cómo ha ido evolucionando todo esto. Antes no se iba a hablar de arcontes, ahora se habla de arcontes, entidades energéticas absorbedoras de energía, ahora están por todos lados. Poco a poco vas pasando a los demonios, poco a poco vas pasando a asociar a Satanás con Yahvé. Van dirigiendo el discurso, lo que la gente tiene que saber lo van dirigiendo a ellos según les conviene. Nada más. El tema de las abducciones es muy interesante porque la abducción en realidad significa una intervención de estos bichos en la vida de los seres humanos a través de tecnología. Ellos ya han podido dirigir al ser humano desde siempre sin necesidad de tecnología o cuando lo poseen, por ejemplo, o lo neuromodulan, como han hecho con las niñas de Garabandal, como hacen con todas las videntes, etc. Es decir, pueden acceder a tu pensamiento, a tu maquinaria, digamos, física, controlar tu cuerpo a distancia sin necesidad de neurotecnología. Pueden hacerlo. Entonces, ¿para qué para qué ensayan estas cosas que son neurotecnológicas? Esa es la gran cuestión. Entonces, tendríamos que analizar exactamente por qué hacen eso. ¿Por qué meten tecnología en la cabeza como no sea para acabar de alguna forma con el dominio o con el escudo que tenemos los seres humanos para evitar ser accesibles? Fíjate lo que te voy a decir. A cualquier entidad de estas huestes satánicas o demoníacas que no tienen todos el mismo poder. Es muy posible que haya entidades de muy alto rango que son capaces de neuromodularte a distancia y otros bichos de bajo nivel, de bajo rango, que son incapaces. A esos, para que ellos puedan acceder a esas huestes de basura que rodean al ser humano, puedan acceder a ti, tiene que haber una atenuación de nuestro escudo que seguramente viene por parte de un cerebro normofuncionante. Por eso esta gente seguramente estaba induciendo, aduciendo, estaba ensayando, probando alguna forma de tocar el cerebro de la gente para que fuéramos accesibles a esas huestes de gente de poco nivel o, digamos, de, como te diría yo, de acceder a nuestra... Exactamente, a sumo raya, que es quien les cuesta acceder a nuestro cerebro, salvo que sea nuestra naturaleza humana, salvo que el cerebro deje de funcionar correctamente. Mientras que a cierto nivel ellos tienen tal potencia que son capaces de hacerlo. Por eso, te das cuenta lo importante que es conocer al enemigo. No lo conocemos todavía. Sabemos que Satanás tiene sus huestes. Huestes quiere decir jerarquización en cuanto a poderes, calidades energéticas, digamos, naturaleza energética, y seguramente que a alto nivel ellos pueden hacer lo que hace, por ejemplo, una virgen apareciéndose. Te coge una niña y te dice, toma, pone a la cadena aquí, el anillo al otro. Eso te lo puede hacer una entidad de alto nivel, pero no te lo puede hacer ese bicho que cuando empiezas a jugar con la ouija se te aparece por allí y empieza a joderte. Como no los conocemos, estamos confusos. Pero como juegan con nosotros porque se esconden a nuestra vista y dirigen nuestro mundo a través de espantapájaros o híbridos puestos por ellos, estamos completamente perdidos y a dos velas, intentando desvelarnos. Yo pienso cada vez más que estos bichos meten esa tecnología más que para inducir pensamientos y eso, sino para poder, digamos, bajar el escudo que supone un cerebro normofuncionante. Es un cerebro que funciona correctamente, es casi impermeable al ataque o impermeable al ataque de esas huestes que nos rodean. Un cerebro de baja calidad, completamente adormecido, agilipollado, drogado, seguramente que es muy fácilmente accesible a estas entidades. Colabora con La Quinta Columna uniéndote a miembros del canal. Suscríbete y comparte este vídeo. La información nos salva.